Bien, vamos a seguir con otro ejemplo de serie de potencias. Miren, en este ejemplo, en el ejemplo 3, tenemos esta serie, ¿sí? Y la estoy poniendo con un coeficiente que se llama A sub n. Ese lo estoy poniendo como un ejemplo más. En algunos libros usan Cn y en otros usan A sub n. Entonces nada más es como un complemento sobre cómo se ve en algunos libros, ¿sí? Por si los requieren. Estos ejemplos los estoy tomando del capítulo 6 del autor Sil. ¿Sí? Recuerden, de este libro, ¿sí? Del capítulo 6. Ahí pueden ver los ejemplos y la explicación de la teoría para aclarar posibles dudas. Bien, entonces podemos escribir A sub n o C sub n con los coeficientes, como sea, no hay problema. Miren, un ejemplo sencillo. Si esos A sub n yo los llamara 1 y el n corriera a partir de 0 hasta infinito, ¿sí? Entonces 1 por x a la n se podría ver así, ¿no? ¿Sí? Se podría ver así. Y recuerden, ese x, ¿sí? Todos esos x que están ahí, cuando le damos un valor a x específico, entonces esa suma, como en el ejemplo anterior del otro video, lo deseable es que sea finita, es decir, que sea convergente, ¿sí? Les voy a mostrar incluso algunos casos, en un ejemplo, con Python, cómo lo programé para ver cómo se comporta cuando se evalúa una expresión como esa. Ahora, la pregunta que se nos ocurre aquí es la siguiente, ¿sí? ¿Para qué x, ¿sí? ¿Qué conjunto de números de la recta real, ¿sí? ¿Qué intervalo, ¿sí? ¿O qué conjunto de números reales pueden ser aquellos que tomando yo uno de esos números, al ponerlo aquí en esta suma, me diera algo finito? Lo que vamos a ver a continuación son criterios, ¿sí? Son elementos teóricos para encontrar aquel intervalo de números de los cuales todos ellos tienen esa propiedad que si yo agarro un número de ahí, lo reemplazo en la serie y voy a encontrar una suma que es finita, ¿sí? Eso lo voy a ir explicando. Lo deseable es encontrar un intervalo, ¿sí? Un intervalo como este, miren, ¿sí? Es decir, un intervalo que está centrado en el número A, ¿sí? Ese número A del que hemos hablado desde el inicio desde la definición, y ese intervalo pues, va a tener un ancho específico. Esta R, pues un número positivo, es decir, de la letra A hasta el extremo, a cualquiera de los extremos, la medida es exactamente R. ¿Sí? Ahora, este R puede ser hasta infinito, es decir, de tal manera que el intervalo sea toda la recta, es decir, se abra en ambos sentidos. Y el X, pues es un número que tomamos de ahí y lo reemplazamos acá, ¿sí? En cada uno de estos términos, ¿sí? Y lo que tenemos al final de esa suma es un número específico. Es un intervalo de convergencia, se le llama, para una serie de potencias. ¿De acuerdo? Bueno, entonces no vayan a confundir el A sub n, ¿sí? Con el A donde está centrada la serie de potencias. Por eso en la mayoría de las veces yo utilizo C sub n para que no se confunda con el A, que el A es el número donde está centrada la serie, ¿de acuerdo? Y los A sub n o C sub n son solo nombres para esos coeficientes. Entonces vean, el intervalo, ¿sí? Tiene como extremos A menos R, A más R, ¿sí? Y bueno, si se acuerdan del curso de cálculo, nosotros decíamos que una expresión como esta, x menos a entre barras de valor absoluto, es una distancia. Esa distancia es la distancia que hay del número x al número a. Entonces, como x está entre a y el extremo del intervalo, alguno de los dos extremos, entonces la distancia que hay desde a hasta el número x debe ser menor, ¿sí?,
que la distancia que hay desde A hasta los extremos del intervalo, que es R. Eso quiere decir esta expresión que ven aquí. R es positivo. Entonces estoy diciendo que la distancia desde X hasta A debe ser menor que el R. ¿Por qué? Porque el R es el ancho, ¿sí?, del intervalo desde donde está centrado hasta el extremo. ¿Vale? Muy importante esa interpretación. Ese intervalo para nosotros es un objetivo. Hay que encontrarlo porque todos los números que estén atrapados ahí hacen que esas sumas, ¿sí?, obviamente es distinto según sea el caso que estemos estudiando, hacen que la serie sea convergente, es decir, que la suma sea finita, a pesar de que tiene infinitos sumandos. Bien listos con esos conceptos. Bien, ¿qué es la convergencia? Pues es eso que estamos discutiendo, es eso que estamos diciendo, ¿no? Tú agarras un valor de X que esté dentro del intervalo, lo reemplazas en esa suma de términos, que es infinita, y después, al sumarlos a todos, aunque sean infinitos, te da igual a un número fijo. ¿Sí? Eso es que una serie sea convergente. ¿Sí? Una serie es convergente en un valor específico de X si su sucesión de sumas parciales converge. Esto de la sucesión de sumas parciales, no se angustien por ese término. Tiene que ver con la evaluación de un límite, pero ahorita lo vamos a explicar de manera numérica para que no haya confusión. ¿Sí? Bien, eso que decía yo, bueno, implica evaluar un límite. ¿Sí? Si el n empieza a partir, el n minúscula empieza a partir de 0, ¿sí?, yo podría tomar solo hasta n mayúscula términos. Por ejemplo, 1000 términos de la suma, ¿sí?, y sumarlos a esos 1000. ¿Sí? Y luego diría, no, pues ahora mejor me voy a agregar hasta 2000 términos de la suma, o hasta 1.000.000 de términos, o 30 millones de términos. Lo ideal es que esos 30 millones de sumandos, al sumarlos a todos, nos diera un número específico. Entonces, digamos con palabras, eso quiere decir la convergencia. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, voy a agarrar 30 millones de sumandos de esa suma infinita y los sumo a todos ellos, y me doy cuenta de que sale un número muy grande y incremento más, le agrego más términos, sale un número más grande, entonces ya la serie es divergente. Pero bueno, sí, parece ser que creo escuché por ahí que programan eso también con sus profesores de sistemas. Bien, esa R que les decía yo, ¿sí?, que la usamos para medir el ancho del intervalo a partir del centro, ¿sí?,